Este es el sexto video al respecto de deformaciones y lo que se comenta es la definición del tensor infinitesimal de deformación. En este caso partimos de la definición del tensor de deformación de Cauchy. Esta definición nos deja ver que hay un elemento que es muy importante para este tensor y es los factores del tipo y recordamos que en este caso es desplazamiento y este vector x son las coordenadas en la configuración de referencia. Entonces, ¿qué es un factor de este tipo? ¿Qué es lo que representa? Para hacer esta exploración, usemos un diagrama. Nuevamente dibujo dos ejes coordenados, pero estamos pensando que el espacio en general tiene tres. Entonces voy a dibujar tres puntos, pensando que estos puntos están muy cercanos entre sí, y en este diagrama estoy usando una escala muy ampliada. Entonces yo tomo estos tres puntos como las posiciones en la configuración de referencia y estos tres puntos como las posiciones correspondientes en la configuración deformada. Entonces este vector que va de aquí para acá va a ser justamente el desplazamiento u y yo puedo decirle a este punto el punto A mayúscula y a este punto el punto A minúscula. De manera completamente análoga, B mayúscula y B minúscula, C mayúscula y C minúscula. Entonces, si yo pienso por ejemplo en el punto B, ese punto tiene asociado un desplazamiento u de B. Y si yo camino un poquito en la dirección x1, voy a tener un desplazamiento u de A. ¿Por qué? Porque el punto A mayúscula está un poquito a la derecha de mi punto B mayúscula. Si yo camino en la dirección x1 lo encuentro. Entonces, para yo ver la diferencia de este desplazamiento, cuando yo camino en una cierta dirección, yo puedo escribir esto que está aquí. El cambio en u dividido entre el cambio, por ejemplo, en x1. Y en este caso, eso va a ser u de b menos u de a dividido entre b1, que es la primera coordenada de mi punto B, menos a1, que es la primera coordenada de mi punto A. Entonces, puedo observar una cosa. Si el desplazamiento fuera constante, este sería igual a este y esta cosa sería igual a 0. Eso correspondería a una traslación pura. Entonces, para que este no sea 0, lo que tiene que pasar es que el desplazamiento asociado a un cierto punto tiene que ser diferente al desplazamiento asociado a un punto que está cercano. Es decir, una expresión de este tipo la puedo pensar de la siguiente manera. Si yo estoy parado en el punto B mayúscula y veo a un vecino a una cierta distancia parado en el punto A mayúscula, al momento de que se aplica la deformación, ambos vamos a tener un desplazamiento semejante en una deformación suave, pero mi vecino se va a desplazar un poquito diferente a lo que yo me desplazo. Y justamente esta expresión de aquí me dice esa pequeña diferencia entre el desplazamiento mío y el desplazamiento de mi vecino, dividido entre la distancia original entre yo y mi vecino. Entonces, en una deformación moderada, suave, yo espero que este número sea un número pequeño. Vamos a decir, es del orden de una cierta eta. ¿Cuánto puede valer eta? 10 a la menos
n vamos a poner para no comprometer un número. Puede ser 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, pero lo importante es que sea pequeño. Entonces, observemos otra vez la definición de mi tensor de deformación de Cauchy. Solamente por hacer un poquito más clara la ilustración, pensemos por un momento que eta es del orden de 10 a la menos 3. Entonces, este término va a ser del orden de 10 a la menos 3. Este término va a ser del orden de 10 a la menos 3. La suma de ambos términos también va a ser del orden de 10 a la menos 3. Y este término de acá es un número del orden de 10 a la menos 3 multiplicado por otro número del orden de 10 a la menos 3. Este término completito va a ser del orden de 10 a la menos 6. Sumado con otros dos términos del orden de 10 a la menos 3, me va a dar un resultado del orden de 10 a la menos 3. Entonces realmente no importa si yo sumo este término o no lo sumo. Entonces, bajo ese argumento de que los casos donde este es pequeño hacen que este otro sea mucho, mucho más pequeño, defino un nuevo tensor. Tiene elementos indexados IJ, es un tensor de rango 2 también, y es exactamente igual al otro, salvo que no tengo ese término de orden 2. Este desde luego va a ser el tensor infinitesimal de deformación. Solamente por completar un poquito, escribámoslo en la notación de índice, pero utilizando la convención para derivadas. Y escribámoslo en notación vectorial. Finalmente, con el fin de ilustrar un poquito, veamos un caso que sí satisface este tipo de cosas, aunque en algún sentido podría la intuición decirnos que no es así. Si yo tengo una barra aquí, este es su estado no deformado, es la configuración de referencia, y el estado deformado podría ser algo de este tipo. Entonces, si yo veo puntos por aquí, los puntos en la configuración deformada están muy muy cerca de los puntos en la configuración de referencia. En ese sentido, mi desplazamiento es prácticamente cero. Yo lo puedo escribir también de esta manera. Y no es el caso cuando yo estoy observando puntos, por ejemplo, aquí. Esos puntos que yo acabo de dibujar tendrán notablemente una disparidad entre las coordenadas en la configuración deformada y las coordenadas en la configuración de referencia. El desplazamiento no será pequeño. Sin embargo, el hecho de que U sea pequeño o no sea pequeño no es realmente la condición para que yo pueda despreciar un término en el tensor de deformación de Cauchy. Lo que tiene que pasar es que el cambio en la deformación en términos del desplazamiento en las coordenadas de referencia, ese es el que tiene que ser pequeño. Y esa condición perfectamente se puede cumplir aquí. Si yo veo dos puntos cercanos en la configuración de referencia, bien puede pasar perfectamente que esos dos puntos estén casi a la misma distancia en la configuración deformada. Esto quiere decir que este cambio en el desplazamiento es muy pequeño. Y es muy pequeño en comparación con ¿quién? En comparación con la distancia que yo tomé entre esos dos puntos que yo dibujé en el cuerpo. Entonces, el hecho de que yo pida esta condición es una restricción fuerte
en el sentido de que no puedo tener deformaciones demasiado bruscas, pero es una restricción que permite muchas de las deformaciones que nosotros observamos en muchos cuerpos, en particular en sólidos. Cuando yo doblo un plástico o posiblemente un tenedor de metal o una cosa de ese tipo, dos puntos cercanos en el cuerpo original normalmente están casi a la misma distancia en el estado deformado del cuerpo. Y eso no impide que la deformación pueda ser una deformación notable, grande, diríamos en un sentido coloquial.